Bienvenidos al Fondo del Pozo, un ciclo de diálogo sobre energía donde vamos a conversar con sus principales protagonistas, con aquellas personas que hacen posible el desarrollo de la energía en nuestro país. Hoy nos acompaña Conrado Carniel, ex trabajador de Hidronor y también integrante del Foro en Defensa de los Ríos y las Represas del Comahue. Hoy vamos a hablar de este tema que tiene en vilo a las provincias de Neuquén y Río Negro y también a la nación luego que se haya producido el vencimiento de las concesiones de las represas del Comahue. Bienvenido, Conrado, muchísimas gracias por venir acá al Fondo del Pozo. No, gracias por la invitación y bueno, espero que esto sea del agrado de todos los que escuchen. Buenísimo. Bueno, quiero empezar un poco remontándonos a la historia, lo presentábamos recién como ex trabajador de Hidronor. Si nos quiere contar un poco cómo fue su experiencia en ese momento, cómo llega usted a trabajar en las represas. Bueno, yo en el año 80 estaba viviendo en Rosario y mire, por un aviso del diario Clarín me inscribí y bueno, finalmente ingresé a la empresa, empecé a trabajar en planicie de banderita, en mantenimiento eléctrico, después en el área de operaciones, después pasé a otras áreas de la empresa y finalmente cuando llegaron las privatizaciones me encontraba trabajando en la dirección de obra de Piedra del Aire. Bien, ¿cómo vive usted particularmente ese momento, lo que fue la previa con la época de Alfonsín también y el momento que finalmente llegan el menemismo, las privatizaciones? Sí, la empresa Hidronor, que después me parece interesante historiar un poco la evolución, hasta cómo se llegó a crear Hidronor, porque es interesante por el problema del agua. La empresa se mantuvo siempre con un manejo, digamos, bueno. Ha tenido sus altibajos, pero siempre fue una empresa eficiente y tenía una gran cantidad de personal altamente capacitado y un plan de obras que quedó interrumpido. Incluso ya Hidronor tenía capacidad técnica para encarar contratos en el exterior y bueno, todo eso se terminó, quedó trunco. Sí. Uh-huh. ¿Cuál era el argumento que se esboza en ese momento para avanzar con la venta del paquete accionario? No, fue el de todas las privatizaciones. En el caso particular de Hidronor, sus estatutos ya era una sociedad anónima con el 51% del paquete accionario en manos del Estado y el 49% podía estar en manos privadas. En este momento en realidad estaban totalmente el paquete accionario en manos del Estado, pero podía venderse ese 49% en una empresa que altamente eficiente, seguramente se podía hacer. Es decir, yo creo que acá lo que se ve es que había un ánimo de desarticular esa empresa, más que los argumentos de eficiencia, del manejo privado, etcétera, etcétera. Claro, o sea, usted lo que veía es que no había ahí una cuestión de falta de rentabilidad o falta de eficiencia en la empresa que justificara esa venta. No, para nada. ¿Cómo lo vive usted y cómo lo viven sus compañeros como trabajadores y como integrantes también de Hidronor? No, ya ha pasado mucho tiempo, digamos, con muchos ya no he perdido contacto y hay una añoranza, hay una cosa, pero no, ya pasó demasiado tiempo. Digamos. En ese momento, digo, ¿cómo ustedes vivieron ese proceso? No, en ese momento hubo gente que se suicidó, digamos, es decir, fue traumático como fueron traumáticas este proceso en muchas empresas. Vos calculás que todo lo que era la parte de obra desapareció, todo lo que era proyectos desapareció. Lo único que quedó era la parte de operaciones y mantenimiento, que también se redujo mucho, pero bueno, no fue tan notable en ese aspecto. Además, dentro del desmembramiento estaba también el sistema de transmisión. ¿De qué se trataba? El sistema de transmisión, que ahora está en manos de Transener, es un contrato de concesión a 99 años. De transmisión de la energía. Sí. Bien. ¿Y qué le pareció a usted esta decisión de también traspasar esa parte de la empresa? No, como fue todo hecho, era un negocio no para el país, digamos.
Después hay una lógica técnica en el sistema interconectado nacional de que poder tener una empresa monopólica, pero una empresa monopólica no puede ser privada. Bien, usted sigue actualmente participando de todo lo que tiene que ver con el tema de las concesiones. Quería preguntarle cómo vio lo que sucedió después, ¿no? Esta privatización de las distintas represas del Comahue. ¿Cómo analiza ahora cómo se fue dando con el tiempo, tanto lo que pasó con las empresas, la administración de las empresas, como también el mantenimiento y todo lo que tiene que ver con la administración? Yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos, han pasado 30 años, las concesiones han vencido, y lo que tendríamos que preguntarnos es, bueno, ¿qué ha quedado de beneficio de esas concesiones? Por ejemplo, Piedra del Águila estaba prevista la instalación de 6 grupos de turbinas y generadores, de los cuales están montados 4. Son 4 turbogrupos generadores de 350 megavatios cada uno y faltaban 2 turbinas y generadores de 350 megavatios cada una. No se hicieron. En el contrato de concesión se estaba previsto completar eso. Ahora, si uno se pregunta por qué no se completó, seguramente es porque las facturaciones de una sola central no son acordes para terminar esas obras. Si Hidronor no se hubiera desmembrado, esa obra se podría haber terminado. Claro. O sea, usted lo que entiende ahí es que sí, para el Estado era rentable mantener la totalidad de las represas y administrarlas, exacto, pero no lo es haciéndolo con diferentes empresas. Exactamente. Además debemos pensar otra cosa. La vida útil prevista para estas empresas, para estas represas, es de 60 años. Se puede estirar la vida útil de cada una, pero Chocón tiene 50 años. Dentro de 30 años, que es el tiempo de las concesiones, va a tener 80 años. Seguramente cuando termine esa concesión hay que rehacer toda la instalación completa de nuevo, es decir, esto incluso habría que ver si hasta no hay que hacer una represa nueva. Y estos son erogaciones tan grandes que ningún privado la va a hacer. Entonces uno que va a suponer, el Estado va a volver a invertir, después la vamos a volver a privatizar para que otro venga a cosechar. Claro, claro. Ahora se vencieron las concesiones, pasó todo este tiempo y en el medio también hubo una reforma de la Constitución Nacional que asegura que los recursos son de las provincias. Sí. ¿Qué análisis hacen ustedes dentro del foro o hicieron en ese momento previendo esto, que se iban a vencer las concesiones y que en el medio había transcurrido esta reforma constitucional? Sí, eso le da a la provincia una capacidad de negociación en el manejo del agua. Manejo del agua que es establecer caudales máximos, caudales mínimos y reserva de agua para las épocas de sequía, más alguna cuestión de aumento en regalías o canon por el uso de agua. Pero de ninguna manera los habilita a tener propiedad sobre las centrales hidroeléctricas, que sí son propiedad de la nación. Es decir, tratar de diseñar o una empresa o un organismo que administre la totalidad, que es lo que a mí personalmente me parece que es lo que conviene, requiere una decisión del gobierno nacional o una ley nacional. Claro, o sea, estos pedidos que hace poco también resurgieron de parte también de Río Negro, de tener un poco de participación en el paquete accionario, ¿usted los ve viable o no? Lo veo difícil. Yo leí la noticia, la verdad que no he tenido ninguna conversación con ningún funcionario para saber qué hay de cierto de eso, pero te doy un ejemplo. El Río Negro no tiene acciones en ninguna de las centrales en la actualidad. Neuquén tiene el 30% de las acciones del Chocón, pero con el vencimiento de la concesión, ese 30% también se pierde. Es decir, lo que negocia Neuquén es mantener ese 30%. Claro. No creo que pase por ahí
digamos, cómo hay que encarar este problema. ¿Y cómo cree que debería encararse? Yo creo que, ya medio lo adelanté, yo creo que tiene que estar unificada la administración de todas las represas y pensarlas dentro de un plan de desarrollo energético y tecnológico de toda la región, es decir, encajarlas en un plan mucho más amplio que incluya otros tipos de generaciones, por ejemplo, qué sé yo, térmica, eólica, solar, nuclear, etcétera. Había que analizar cada una. Se podrían hacer centrales rápidamente térmicas o centrales nucleares. Yo soy partidario de las centrales nucleares, aunque por ahí no tienen buena prensa, pero bueno, no es la única opción. Claro. De manera de ir sustituyendo la energía hidroeléctrica por otro tipo de energías de base y disponer el agua para otros usos, fundamentalmente del riego. Hay una cosa interesante. Las famosas eran en realidad 800.000, decían 1.800.000 hectáreas que se iban a regar, permitir regar con el Chocón, que nunca se hicieron. Tiene que ver con la creación de Hidronor, es decir, acá te voy a hacer un poco de historia. Sí, sí. Hay 4 etapas en la creación de Hidronor. La primera etapa es de principios del siglo XX. En 1908 hubo una inundación tremenda en el Alto Valle, que se inundaron todas las ciudades del Alto Valle, no solo acá en Neuquén, sino Chipoleti, Roca, todo el Alto Valle se inundó. Sí. Desde esa época se empezaron a hacer estudios para regular las crecidas de los ríos Limay y los ríos Neuquén. Esto fue avanzando hasta en el año 1945, que viene la etapa de agua y energía. Se crea agua y energía y ya se encaran los estudios seriamente del Chocón y de Cerros Colorado, que es lo que conocemos como el lago Barimenuco y la central eléctrica Planicie Banderita. Agua y energía concluye esos estudios fines de la década del año 50, ya estamos en el año 63 más o menos, y se produce la licitación de las obras y no encuentran financiación. En ese proceso de encontrar financiación se llega al año 67, que sí se consigue la financiación, pero con 2 condiciones. Una, que no sea Agua y Energía Eléctrica la que haga la obra, sino que se cree una empresa nueva que se encargue de esas obras. Sí. Y la otra condición era eliminar el riego. Es decir, cuando se crea Hidronor ya no figura más el riego de las famosas 600.000 hectáreas. ¿Quién pone esas condiciones ahí en ese momento? El Banco Mundial, que era el que iba a dar el préstamo, dio el préstamo para hacer esa obra. Ahí sí nace Hidronor, empieza toda la historia conocida, pero ya más con el objetivo de la atenuación de las crecidas y la generación de energía eléctrica. Claro. En general, todas las represas, todas las grandes obras hidroeléctricas se fundamentan más en la regulación del caudal de los ríos que en la generación eléctrica, porque pensadas solamente desde la generación eléctrica no convienen, porque son muy caras, demoran mucho tiempo en ponerse en servicio y es mucho tiempo para recuperar el capital invertido. Claro. Entonces, en general, son obras de regulación de los ríos que además generan energía eléctrica. Bien. Pero con el proceso de privatización, en la práctica, no en los papeles, se invirtieron las prioridades. Y las prioridades han sido más las del negocio eléctrico que la de la utilización del agua. Claro, y para una empresa privada sí fue rentable tener esa posibilidad de generación eléctrica sin tener que afrontar lo que era el costo de es que lo que pasa es que el costo de las obras las pagó el Estado Nacional. Esto es una concesión de operación y mantenimiento. Claro. Pero el tema es que uno se queda sin la facturación, que tomada en conjunto da una capacidad financiera para continuar las obras inconclusas y y empezar a generar una empresa eléctrica que también encare caminos de desarrollo de otros tipos de energía. Claro, vieron en todo eso que recién me comentaba
que además de que no se cumplió con la parte del río del Chocón, ¿vieron ustedes en esas concesiones que hubo algunas otras irregularidades que no se cumplieron? No, desconozco en cuanto a irregularidad. En general, sí, desde el punto de vista formal de la explotación de la energía eléctrica, no creo que haya habido mayormente irregularidades. Puede ser que haya habido alguna, yo no o algún conozco. incumplimiento, Sí, quiero sí, decir. sí, no. Bien. Ahora, hace muy poquito tiempo, en agosto, el gobierno de Milei puso en venta nuevamente el paquete accionario de las represas. ¿Cómo se tomaron ustedes esa noticia? Bueno, la noticia la tomamos como una continuidad de lo que ya estaba, porque en realidad en el gobierno anterior tampoco había ningún proyecto que tratara de hacer algo nuevo respecto de eso, más que la continuidad de lo que estaba. Claro. Es decir, en 30 años de concesiones, ni los gobiernos provinciales, ni los gobiernos nacionales que estuvieron durante esos 30 años, anticiparon esta situación o idearon alguna solución distinta más que la de continuar con las concesiones. ¿Y por qué cree que no se planificó o tampoco de la provincia quizás se tomó tan seriamente el tema previendo la fecha que ya se conocía? No, y desconozco. Tal vez uno puede suponer, en el caso de la provincia de Neuquén, que frente al boom de Vaca Muerta y del petróleo esto sea una cuestión menor, con lo cual no le pusieron la atención debida, o una imprevisión, o una incapacidad. La verdad que no sé cuál es el verdadero motivo. Claro. Bueno, ustedes ahora están promoviendo el foro en defensa de los ríos. Cuéntenos un poco de qué se trata este foro, cuáles son los objetivos que tienen. Bueno, es un poco en el marco de la charla que estamos haciendo. El foro fue convocado desde la Universidad del Comahue, participan las autoridades de la universidad, sobre todo las de ingeniería eléctrica, participan legisladores, participan técnicos entendidos en el asunto y participamos nosotros. Cuando digo nosotros, es una doble participación. Yo participo de un grupo que se llama Grupo Redes y también asesoramos a la Intendencia del Chocón desde hace unos 4 años sobre precisamente estos temas. Como veníamos estudiando estos temas y habíamos conversado con gente de la universidad, bueno, nos convocaron a ese foro. Claro, bien. Y bueno, cuéntenos un poco cuáles son las metas que quizá tienen ahora con qué es lo que planean llevar a cabo, los objetivos que tienen con el foro. Bueno, el foro hay temas que todavía no están resueltos, es algo nuevo. La idea es poder recuperar toda esa capacidad en beneficio de la región. Lo que yo te puedo señalar ya no es del foro, sino de lo que hemos estudiado nosotros. Nosotros somos partidarios de una administración única para todas las represas, obtener una ley nacional que cree el organismo que las administra. Capacidad técnica hay, en parte para seguir operando, están los mismos que la están operando. Todavía queda gente de la que ex Hidronor que muy capacitada que puede ser convocada y ir recuperando las capacidades técnicas y financieras para convertir a la región en un polo de desarrollo energético y tecnológico. Sería algo así como la Vaca Muerta de la electricidad, y se puede hacer. Claro. ¿Cómo lo ve ahora en el contexto del gobierno de Javier Milei este proyecto? No, en el contexto de Javier Milei, digamos, si es por decisión del Ejecutivo, lo veo difícil. Pero no veo difícil que se pueda obtener una ley en el Congreso de la Nación que cree ese organismo. Lo que se requiere es la decisión de los organismos, sobre todo de los gobiernos provinciales, que yo no sé si tienen una decisión o un ánimo en ese aspecto. Claro. Bueno, ustedes se han reunido recientemente con el gobierno provincial para plantear este tema y estos temas. ¿Cómo ha sido esa reunión? No, la reunión fue buena en el sentido del clima de la reunión. El gobierno provincial nos dijo las cosas que está haciendo, que precisamente están en el manejo del agua, es lo que planteábamos.
hacer valer el derecho ahora de que el recurso es de las provincias para obtener acuerdos favorables en el manejo del agua y en el tema de las regalías. Pero hay otro tema también que nos noticiaron que no hace a estos contratos de concesión, sino que hace a la represa Chihuidos. Cuando se construyó el complejo de Cerros Colorado, eso implica, hay una obra en el Chañar, hay una obra en Loma de la Lata y después finalmente el dique de Planicie Banderita. El río Neuquén es el que tiene picos de crecidas muy violentos y las previsiones actuales en base a las últimas crecidas del Neuquén es que la perspectiva de una crecida máxima del río Neuquén duplica las capacidades de las represas hechas en el complejo Cerros Colorado. Con lo cual, en la zona, si viene una crecida de esa naturaleza, es una catástrofe de dimensiones inconmensurables. La provincia ha atacado esto legalmente porque la obra Chihuío precisamente lo que permite es que no pase esto, lo cual regularía el caudal del río Neuquén. La provincia ha hecho acciones judiciales que salieron favorables a la provincia, pero la obra no se hace. Pero bueno, nos dieron los antecedentes, los fallos judiciales, es decir, en eso la provincia sí está actuando bien, digo, y con firmeza. Claro. Pero respecto del vencimiento de las concesiones no veo lo mismo, ni se tradujo en esa reunión que haya un plan en el sentido del que nos gusta a nosotros, digamos. Claro, sino que el plan vendría solamente por lo que hablábamos recién, el uso del agua, regalías y cobrar un canon. Claro. Y en el caso de Chihuidos, ¿cree que va a ser posible en los próximos años concretar esta represa? Mira, hay un fallo judicial que ha intimado al gobierno nacional a que las obras se realicen. Hay dificultades financieras, técnicas, pero no son insalvables y además son muy importantes. Yo creo que acá sí la población sería bueno tomar conciencia de ese tema, porque está bien, el pico de crecida está calculado que puede ocurrir dentro de un periodo de 1000 años o 10.000 años, pero puede ser mañana. Sí, hemos tenido crecidas muy grandes hace poco tiempo que han traído consecuencias 1 o 2 años. Y eso inundaría no solo las ciudades, inunda Vaca Muerta, los yacimientos, destruye todo, una crecida de esa naturaleza. Claro. Bueno, Conrado, también ustedes están organizando una caravana, ¿es cierto? Se está organizando para el 20 de noviembre, en concordancia con el Día de la Soberanía precisamente, una caravana precisamente para reclamar la soberanía de la nación y de nuestra región sobre el manejo del agua y de la energía respecto de esto que estamos hablando, del vencimiento de las concesiones. ¿Cómo y dónde va a ser esta caravana? Bueno, no está todavía del todo diseñada. Precisamente ahora hay reuniones para terminar de combinar cómo la vamos a hacer. Buenísimo. Bueno, Conrado, seguimos obviamente, vamos a seguir este tema. Le agradecemos de ya muchísimo por haber venido, por contarnos también su experiencia y también la posición que tiene el Foro en Defensa de los Ríos en este tema que todavía no encuentra una solución definitiva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes y los esperamos a que sigan compartiendo con nosotros en los próximos episodios del Fondo del Pozo.